quien emite conceptos. Y Fundador del Partido Obrero. Fundador del Partido Obrero. Actualmente lo leo frecuentemente en spot de política obrera, con una mirada muy particular siempre, y nos cambió la agenda de consulta, porque ante el cambio de ministro, claro, y algunas cosas claro, que anticipó, que ahora le voy a preguntar a Jorge, antes a ver si está en línea. ¿Qué tal, Jorge Altamira? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por llamar. No, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, aquí estamos, Miguel Abálsamo es el conductor del programa, mi nombre es Pablo, y está Daniel y el Patito Miraglia. Jorge, Sí. nosotros, bueno, cambio de ministro, nos fuimos de la radio el viernes con Guzmán y nos reencontramos el lunes con una nueva ministra, con Batakis. Obviamente esto invita a comenzar la charla invitándolo a que nos haga una reflexión al respecto. Algo había anticipado usted de lo que se podía venir cuando lo entrevistamos en ocasión de las elecciones PASO 2021. Y la realidad le ha dado la razón, Jorge. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, a ver, la crisis que provocó la renuncia del ministro Guzmán fue entendida por todo el mundo como un hecho, perdón, Sí. como un hecho traumático, como una crisis muy profunda. Entonces, la salida con el simple nombramiento de una ministra que tiene una trayectoria de segundo rango suena a una improvisación. En realidad es una solución de compromiso entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, que me parece o entiendo que tuvo por propósito abortar la maniobra de Sergio Massa de querer quedarse virtualmente con el gobierno, porque Massa se presentó en esta crisis pidiendo la jefatura de gabinete, el Ministerio de Economía, todo lo que el Ministerio de Economía tiene a su alrededor, Banco energía, Central, Banco Central, etcétera, y entonces era como una intervención al gobierno. El gobierno hubiera cambiado de característica, es decir, pareciera que en el 19 se votó no por los Fernández, sino por Massa. Entonces, el nombramiento de la ministra, de la ex ministra de la provincia y ahora nueva ministra del gobierno nacional, es una salida menor. No resuelve ninguno de los problemas que están planteados, que es fundamental. Es decir, hay dos temas fundamentales. Uno, que aqueja profundamente al gobierno y a la estructura económica, que es que Argentina está en completo default, no salió del default de Macri, de ninguna manera. La prueba de que no salió del default de Macri es que renegoció la deuda externa y no logró con eso recobrar un financiamiento. La deuda externa hoy se cotiza a 22 centavos, para que la gente entienda. El gobierno está comprometido con un préstamo de 100, pero hoy en el mercado se puede comprar esa deuda por 22 centavos, señal de que nadie la compra, porque entienden que, a pesar de que está recontra barata, el peligro es que no la pague. Y efectivamente eso es lo que va a ocurrir. Al mismo tiempo, para que se vea la profundidad, esto pone en veremos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no porque la ministra lo vaya a repudiar, sino porque la renuncia de Guzmán es una manifestación de la incapacidad del gobierno de cumplir con ese acuerdo, algo que ya está ocurriendo, ya ocurría con Guzmán, porque determinadas metas que habían combinado con el FMI, digamos, no se han cumplido. Entonces yo lo llamaría que la crisis parió un ratón. Esto va a profundizarse, se va a manifestar en los datos económicos. De otro lado, el aspecto, más allá del default de la deuda, el aspecto fundamental, es la inmensa pobreza de los trabajadores. El nivel de vida de los trabajadores de todo tipo, de la clase obrera, del trabajador independiente, del autónomo, etcétera, ha caído en forma en picada y está cayendo en estos momentos en picada porque Guzmán planificó con el FMI, él planificó por su cuenta una inflación del 33%, sí. Con el FMI planificó una que iba del 38 al 48, sí. Y a fin de este mes vamos a estar en el 70.
Este es un rotundo fracaso. Claro. Es decir, los ministros envuelven su fracaso con palabras laudatorias, pero es un fracaso brutal, porque Argentina está en bancarrota porque debe 500.000 millones de dólares cuando uno suma todas las deudas, la externa, la interna, la del gobierno nacional, las provincias, la del Banco Central, la de las empresas privadas. Es un país en bancarrota. La clase capitalista ha llevado al país a la bancarrota a fuerza de endeudarla. Y lo digo porque una cosa que no se conoce, y voy a aprovechar la oportunidad que me da para hacerla conocer, ¿quién tiene en su poder la deuda de Argentina, la deuda pública? Uno siempre piensa que son los acreedores extranjeros. Ajá. No, el 60% son acreedores nacionales. Es decir, que una minoría de patrones o capitalistas nacionales le chupa la sangre a la inmensa mayoría a través de bajas de salarios y de impuestos para cobrar él la deuda. Es un problema interno de Argentina. Jorge, ¿y por qué, además de repetir errores, se agravan? Porque no parecería falta de capacidad, porque uno ve los títulos que estos ministros de Economía aportan, la formación que tienen. ¿O es falta de capacidad o es falta de coraje, de sinceramiento? ¿Por qué nos pasan estas cosas, Jorge? No, ocurre lo siguiente. El gobernar es, ante todo, representar intereses. ¿No es cierto? Lamentablemente no sé si eso se lo explican en la universidad. Claro. En la universidad trabajan con modelos económicos, fórmulas matemáticas, etcétera, pero cuando se llega a ministro es para defender también los intereses. Mire, hay un fondo internacional que se llama PINCO, que tenía títulos de la deuda argentina en pesos hace cosa de 8 meses, y quería deshacerse de ellos porque pensaba que iba a perder plata. Entonces le dijo a Guzmán: mira, comprame esto, convertime todo esto a dólares, al título, al mercado oficial a 125, bueno, en aquella época estaría 105 dólares el peso, porque de lo contrario te reviento el mercado de cambios, yendo yo a los mercados paralelos a comprar dólares y te los subo al día. Claro. Y Guzmán se los compró en dólares, se los transformó en dólares. Claro. Totalmente. Claro. ¿Que eso se lo enseñó un profesor en la facultad? No, esta es una apretada. Claro. Ahora, es la apretada de Pinco. Ahora, la apretada de los trabajadores no se hace sentir porque la burocracia sindical tiene paralizados a los sindicatos. Sí, la burocracia sindical es responsable del mayor retroceso que ha sufrido la clase obrera argentina en años. Entonces, esto hay que mirarlo como una lucha de clases, como diría mi profesor preferido, Carlos Marx. Bárbaro. Estamos hablando con Jorge Altamira, por recién se engancha siempre algún oyente. Acá lo saluda y le hace una pregunta a Miguel Bálsamo, que justamente es él el conductor del programa. Miguel. Primero, simplemente hay que agradecerle muchísimo a Jorge, por supuesto, este contacto que tenía con Pablo, y Pablo lo trasladó a nuestro programa por razón de horario. Muchas gracias. No, preguntarle porque en estas horas han circulado muchas cosas. Primero, llegar como se pueda llegar a elecciones el año que viene. También aquello que dice, bueno, podría emularse algún otro tiempo de la Argentina con la renuncia del presidente, de la vice, con la asunción de algún gobernador o 2 gobernadores exitosos, de experiencia. Otro, bueno, hay... ¿Usted cómo lo ve desde esta historia política tan rica que tiene y tan buenos análisis? Porque usted es un intelectual de la política, Jorge. Las próximas elecciones, en gran parte, van a ser el resultado, el desenlace, van a ser decididos antes. Eso no se decide el día que todos vamos a votar. Se decide antes. Un factor importante para volcar una decisión a favor de uno es tener el control del gobierno. Por lo tanto, así como está el kirchnerismo, está el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, va el desastre electoral. El desastre va a sacar menos votos que una agrupación provincial cualquiera.
Entonces hay una lucha interna por el control del gobierno, y esta es la razón por la que se están peleando la vicepresidenta y el presidente. Ahora no tienen un planteamiento. Fíjense lo siguiente: Máximo Kirchner votó contra el acuerdo con el FMI y la vicepresidenta se pronunció en contra. Ahora que se nombraron a Silvio Batakis, que es kirchnerista, lo primero que dijo Silvio Batakis es que va a cumplir con el acuerdo del FMI. No, esto es una pirinola. Esta gente ha perdido el rumbo. La crisis los ha mareado. No están en condiciones de gobernar. El gobierno no reúne condiciones mínimas para llegar a las elecciones próximas. Probablemente se tenga que alguien se le ocurra adelantarlas, pero para eso tiene que haber una crisis muy fuerte. Es decir, la nación entera tiene que sentir que de un día para otro esto no va más. Pero es eso lo que están haciendo. Y el nombramiento de Silvia Batakis no tiene que ver con su persona. Yo no cuestiono, digamos, la calificación de ella, pero el nombramiento de ella como un hecho aislado, en primer lugar, prometiendo que va a seguir con la política del fondo, cosa que es imposible. Ya no es posible. Los precios vuelan en el mundo. Vuelan los precios, se están yendo al diablo. Argentina, mire usted la paradoja de Argentina. Argentina debería beneficiarse por el aumento de los precios, porque los que suben son los productos alimentarios, pero también suben los fertilizantes y suben los insumos químicos que se utilizan en el agro. Bueno, los fertilizantes y los insumos químicos han subido considerablemente más que el trigo y que la soja, pero además ha subido el gas y el petróleo, y Argentina los importa. De manera que incluso en una situación en que uno dice, uy, mira cómo aumentó el precio del trigo, todo lo que tiene que ver con el trigo aumentó más que el precio del trigo. Está en una paz completa y tiene una deuda de 500.000 millones de dólares, donde lo significativo de esta deuda es que si usted camina por la calle, usted no encuentra absolutamente nada que haya sido financiado por esa deuda. ¿Me explico? Claro. No hay fábricas, caminos, rutas, aeropuertos, yacimientos, no hay nada que podría existir cuando alguien se endeuda. Es decir, yo tomo una deuda y construyo algo. No, es una deuda ultra parasitaria. No tiene como equivalente, como ocurre con toda deuda, un bien real, producido, creado por el financiamiento que permitió la deuda. Un establecimiento cualquiera de la Argentina va al banco y le dice, préstame este. Le pregunta, ¿para qué lo querés? Quiero ampliar mis instalaciones. Claro. El tipo se endeudó, pero tiene instalaciones más amplias. Si él calculó bien el rendimiento que le va a dar a él esas instalaciones, va a ser superior a los intereses de la deuda. Tal cual. Siguiendo... Y el tipo está hecho. Nosotros, en Argentina, no. Claro. Siguiendo, Jorge, por el mismo camino que nos invitaba usted de no descalificar a la persona, sino de hablar del funcionamiento en los roles, para cómo el antecedente no es bueno, porque la actual, o la reciente ministra de Economía, viene por un paso en la cartera de Economía de la provincia de Buenos Aires con Scioli gobernador, y fue pésimamente mala esa administración. No, bueno, pero ocurre lo siguiente. Cuando yo digo no descalificar, sí, porque bueno, ha estudiado y tiene sus títulos, lo que entiendo es lo siguiente: todo el régimen kirchnerista antes de 2015 estaba en pleno derrumbe. Usted lo tiene a Kicillof, que devaluó la moneda, la devaluó en enero del 2014 y provocó tal estampida inflacionaria que tuvo que frenar todos los planes de él. Así que el tipo no es capaz de prever la consecuencia de una devaluación. Entonces viene el siguiente, pero no quiere decir que Kicillof estudió bien, estudió mal. Bueno, yo no sé porque no fui profesor de Kicillof. Lo que yo le puedo decir es esto: las salidas que intentan no existen porque no van al nudo de la cuestión. Y no van a ir al nudo de la cuestión porque afectan intereses que son los de ellos. Claro. Ellos representan esos intereses, que es esta maldita deuda que ha llevado a la Argentina. Argentina está en bancarrota. ¿Y quién es el juez del concurso o el síndico del concurso? El FMI.
y el FMI le dice, mirá, aumentar las tarifas en un 80, en un 100%, devaluar la moneda, le da todas las recomendaciones que un síndico en una quiebra le daría a la empresa en quiebra para ver si puede zafar, que es rematar bienes, desmantelar, etcétera, etcétera. Ahora bien, en un asunto privado no me meto, el dueño sabrá si sigue lo del síndico, no, bueno, finalmente hay un juez y eso se arregla por otro lado. Ahora estamos hablando del país. En esta solución, el que paga los patos, como también ocurre en la quiebra privada. ¿Quién es el que paga el pato en la quiebra privada? El obrero de la empresa privada. Está establecido por ley. Es decir, de acuerdo a la ley que habla del concurso preventivo de crisis, los obreros tienen que aceptar rebajas salariales para sacar la empresa a flote. ¿Ahora qué culpa tiene el obrero de que la empresa se fuera a pique? Claro. No tiene ninguna culpa. Si no vemos esto en términos de una lucha de clases, como le dije antes, Sí. No vamos a entender nada. Acá hay una exacción brutal del capital financiero contra la masa de los trabajadores argentinos a través de gobiernos nacionales y populares, y antes a través de gobiernos republicanos y liberales. Pero por más que el mono se pinte de seda, mono queda. Claro. ¿En qué? Bueno, ahí le hace una pregunta a Miguel. A ver, no, le quería aprovechar para preguntarle, Jorge, sobre el Partido Obrero. También parece un tema mínimo para lo que estamos hablando y la significación que tiene sus análisis a nivel internacional, con algunos números que yo no tenía realmente y que me han impresionado. Yo creía que la deuda externa era de 280.000, 300.000 millones de dólares. Un día lo escribí y me dijeron de todo, no, 500.000 millones. Me quedé corto. Pero le quiero preguntar sobre el partido. Pero quiero explicar. Sí. No, le entiendo todo el conjunto. Le entiendo, sí. No figuran Claro. las empresas del Estado. Claro, no, perfectamente, pero es esa. No, le quería preguntar sobre un tema que tiene que ver también mucho con el Partido Obrero, con los planes sociales, que no parece el tema fundamental de esta charla, que justo el día, pero me parece que seguramente usted, como integrante del Partido Obrero, fundador, tendría mucho por decirnos. Tema pasar a los intendentes, que no lo manejen los punteros, que el Partido Obrero tanto. Cuéntame, ¿qué haríamos con los planes sociales de acuerdo a su criterio? Hace 3 años hubo una crisis en el Partido Obrero y en este momento yo no pertenezco al Partido Obrero oficial. Sí. Hemos formado una organización, somos política. El Partido Obrero tendencia que quiere decir que reclamamos el derecho de tendencia que permiten los estatutos del Partido Obrero, y en 5 minutos expulsaron cerca de 2.000 personas, cerca de 2.000 afiliados o militantes. Y hemos legalizado a nivel provincial y nacional política obrera. Por lo tanto, nuestra posición no tiene nada que ver con la que tiene hoy el Partido Obrero oficial. Bien. Cuando uno tiene una masa de desocupados de este tipo, lo importante es crear una bolsa de trabajo. Históricamente en el movimiento obrero, la bolsa de trabajo estaba manejada por el movimiento sindical. Es decir, que los trabajadores desocupados se anotaban en una bolsa de trabajo y esa bolsa de trabajo hacía la investigación de la demanda de trabajo y de acuerdo a la calificación de cada uno iba a indicar representante acá, representante allá, etcétera. Cuando hay una bolsa de trabajo de este tipo, donde se verifica que quienes pertenecen a ella, los que están desocupados, buscan trabajo, se establece un seguro del desocupado. Porque la condición para el seguro del desocupado es que el desocupado esté buscando trabajo. Y que está buscando trabajo se ve por la bolsa de trabajo. Han destruido la bolsa de trabajo en Argentina. Los sindicatos no defienden a los desocupados. Cuando mi papá vivía, el sindicato gráfico al cual él pertenecía, Era gráfico. sí atendía a los desocupados. Se han desinteresado. Eso es un crimen político, porque el ocupado está amenazado por la desocupación. Cuando hay desocupación, no se salva el que está ocupado. Claro. Primero no se salva porque hay una presión a la baja del salario, porque hay mucha mano de obra ofertada que no encuentra trabajo. Y después no se salva porque a la primera lo despiden a él. Claro. Por eso hoy los trabajadores que tienen empleo están ganando por debajo de los niveles de pobreza.
Mire qué situación. Entonces nuestra posición es esa, hay que crear una bolsa de trabajo, pero no controlada por la burocracia sindical, etcétera, sino controlado por los propios movimientos sociales. Y que la demanda de trabajo no se haga con este empalme que dice el gobierno, que consiste en subsidiar a una patronal que contrata un desocupado. Subsidiar, es decir, darle el plan a la patronal. La patronal paga un salario mínimo, pero además le paga el salario mínimo, pero el Estado le da la parte del salario que corresponde hoy a los planes. Mire usted, en medio de una desocupación se subsidia a la patronal. ¿Qué patronales? Aquellas patronales donde el trabajo en negro es más intenso. En primer lugar, las agrarias. Prácticamente no hay trabajadores registrados en el campo. La industria de la construcción y la gastronomía. Entonces están fomentando aquellas que tienen más trabajo en negro para que incorporen trabajadores informales a cambio de un subsidio. Incluso esto tampoco va a andar porque la Argentina vuelve a estar en recesión como producto de esta crisis. Hay demasiados trabajadores ocupados como para que se los emplee en esta crisis. ¿Qué habría que hacer? Un gran y enorme plan de obras públicas, que en la Argentina es más necesario que en cualquier otro país, porque la infraestructura del país está destruida. Los caminos están destruidos, las rutas están destruidas, hay accidentes, no hay 4 carriles, es decir, de un lado y lo del otro, no hay estructura energética, no hay nada. Bueno, un gran plan de obras públicas permitiría incorporar a los trabajadores ocupados a través de una bolsa de trabajo. ¿Qué es lo que lo impide? No hay financiación. ¿Por qué no hay financiación? Porque tenemos que pagar a los acreedores extranjeros y al Fondo Monetario Internacional. Entonces, en lugar de incrementar el gasto público, se ha bajado. Guzmán dijo el otro día que para llegar a los compromisos con el fondo, él bajó el gasto público. Entonces usted se da cuenta que no hay salida, porque está pensado en función de la rentabilidad de un grupo financiero, en lugar de estar pensando en el desarrollo y bienestar de la inmensa mayoría de la población. Bien. Jorge, siempre aclarando que es un tema menor con respecto a este lunes que tenemos, pero cuando llegó al debate legislativo el tema de la boleta única, yo me preguntaba, ¿qué pensará Jorge Altamira sobre esto? ¿Cuál es su punto de vista sobre ese tema? Mira, yo he tenido experiencias personales de que se secuestran boletas. Fíjese, yo era candidato. Sí, claro. Y fui a votar en Bursaco y no encontré la lista que yo encabezaba. Cuando fui a protestar a la mesa, me dijeron que vote por la lista que hay, que vote por otra, y cuando dije, pero usted está loco, ¿cómo me puede contestar de esa manera? Se aproximó el policía de guardia, el policía que custodia el orden en un comicio, y me decía que me retire. Era un escándalo. Ahora el tema es el siguiente: la fidelidad de un comicio ya no depende de la boleta, de que sea única o no. Ajá. De ninguna manera depende. Depende del control de los medios. Sí. Es evidente que los medios de comunicación y la capacidad publicitaria es abrumadora a favor de los partidos existentes. Gastan presupuestos absolutamente descomunales. Entonces tampoco me quiero dejar que me metan este gato por liebre. Claro. Bueno, ahora tenemos una boleta única y los comicios son libres. Otra cosa que es interesante: aunque la boleta única garantiza que no me roben las boletas, en la boleta única se pone el acento en toda una única boleta en las personas que son candidatas, bueno, las que lo encabezan. Ahora, eso disminuye, o ¿cómo le puedo explicar? Atenúa o disminuye el conflicto entre partidos. Pareciera que usted tiene que elegir entre Altamira y Macri, entre Cristina Kirchner y Macri, entre Larreta. Che, ¿quién te gusta más? No, pero ¿cómo? Lo importante son los partidos. Porque los partidos existen para defender un interés de conjunto y tienen que tener un programa. Claro. Una característica de la Argentina
es que ningún partido político tiene un programa, porque no hacen congreso para aprobar el programa. Claro. El Partido Justicialista, su último congreso con un programa, y fue muy importante ese congreso, fue en marzo de 1989, Claro. y lo elaboró Menem. Claro. Y fue tan importante ese programa que de la lectura de ese programa nosotros llegamos a la conclusión de que Menem iba a gobernar con Alzogaray. No sé si no es la madre de los problemas, pero que debe tener que ver mucho con esta desorientación y falta de representación de ideas, eso que usted menciona, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, en Inglaterra, para darle un ejemplo, el Partido Laborista y el Partido Conservador, cuando van a elecciones, hay un día en que presentan su manifiesto y con detalle de todo lo que van a hacer. Entonces, después cuando gobiernan, la prensa vigila que están cumpliendo los puntos del manifiesto. ¿Me explico? Sí, porque claro. es el compromiso. Y no que mejoraremos la vida de los argentinos y vivir las argentinas y los argentinos, etcétera, etcétera. No, un programa. Ahora, cuando estábamos en el Partido Obrero, ante esta enorme crisis tan dañina para la clase obrera, nosotros hacíamos congresos todos los años. Uh-huh. Y cuando había un evento electoral, redactábamos, generalmente lo hacía yo, Sí. redactábamos un manifiesto para las elecciones. Uh-huh. Claro, haciendo borradores. Jorge, ¿cómo lo va a sorprender el 2023? Primero, en Argentina, porque con este panorama que pintan, no sé si en alguno de los barcos que traigas hoy no nos mandamos todos a mudar. ¿Qué panorama tiene para el 2023, para usted, para su espacio político? No. Cuando más difícil, más me quedo en Argentina. No, eso es indudable. Uno se queda en el país cuando más hay que poner el pecho. No, eso es una línea de mi vida. Bueno, no voy a abundar en la cuestión. No, lo que vamos a tener es este desbarajuste de gobierno. Entonces, la cuestión principal es lo siguiente. La clase obrera en esta crisis está muda. Habla todo el mundo menos los trabajadores. Porque la burocracia sindical, la CGT, que invoca su nombre, adhiere a los planteos Cavalieri a lo de Macri, ¿cómo se llama? Daer a lo de Alberto y Pablo Moyano a lo de Cristina. ¿Pero quién diablo levanta los planteos de la clase obrera? Entonces estamos haciendo una campaña de congresos y asambleas en favor de un congreso de trabajadores. Y el 16 de julio va a tener lugar un congreso de estas características para impulsar que los trabajadores hagan llegar su planteo y se organicen. Ajá. En esta crisis en el microestadio de Lanús el 16 de julio. Ah, qué bueno. Bien. Qué bueno. Bueno. Es decir, que no solo, digamos, analizamos la realidad, sino que nos ponemos en marcha para transformarla. Muy bien. Bueno, ahí ya tenemos un motivo para comunicarnos con usted y con su espacio para saber qué ha ocurrido allí. Le agradecemos su tiempo, quedan 20.000 temas, pero bueno, volveremos a encontrarnos prontamente para seguir dialogando. Es muy amable en atender sobre todo a la prensa del interior, que no siempre podemos hablar con cuadros políticos de peso nacional. Muy amable, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto.